¿Cuáles son las clases de error de tipo? Vamos de lo general a lo particular. Diferenciamos primero qué es un error esencial de un error accidental. El error esencial es el que excluye el dolo. Ya vamos a ver más particularidad. Pero básicamente el error esencial es el que vamos a denominar relevante. El error relevante es el que excluye el dolo, ya vamos a ver en qué condiciones, etc. ¿Qué es el error accidental? El error accidental, a contrario sensu, es el error irrelevante. O sea, se refiere a un elemento que no va a excluir el dolo. Ahora, aparte de, estamos hablando sobre la base, sobre el piso del error relevante, del error esencial. ¿Solamente va a excluir el dolo o en algún caso también puede determinar la impunidad? O sea, que se exima de responsabilidad. ¿Qué piensa usted? La verdad es que en algún evento sí puede el error de tipo determinar la impunidad. O sea, en algún caso, aparte de excluir el dolo, porque si excluye el dolo, subsiste la culpa. Va a ser punible ahí con una trampa, como vamos a ver. Pero determina la impunidad si es inevitable. Si es inevitable, si es inevitable, si cualquiera se habría equivocado, dicho en fácil, ahí se excluiría tanto el dolo como la culpa, por lo tanto no habría castigo. ¿Qué significa que sea evitable? Que cualquiera con un mínimo de previsión lo habría podido evitar, valga la redundancia. O sea, ¿qué significa inevitable? Cualquiera, aunque hubiera sido cuidadoso, se hubiera equivocado. Y si es inevitable, excluye tanto el dolo como la culpa. ¿Cuál es el evitable? El mismo ejercicio. Cuando hablo de cualquiera, hombre medio, acuérdate el razonamiento acerca del hombre medio. Si es evitable, cualquiera con un mínimo de previsión lo habría podido evitar. ¿Cierto? Ahí excluye el dolo, pero subsiste la culpa. Y ahí viene esta trampa que les digo, porque recordemos que la incriminación de la culpa, vamos a hablar de la imprudencia con detalle en otra cápsula. La incriminación de la imprudencia, la incriminación del cuasi delito en Chile es excepcional. O sea, si es evitable, excluye el dolo, pero subsiste la culpa de ser punible. O sea, la regla general va a ser que si es evitable, excluye el dolo, en ese sentido subsiste la culpa, pero la incriminación de la culpa es excepcional. Por lo tanto, la regla general es que conlleve también la no punibilidad. ¿Por qué? Porque la incriminación del cuasi delito es excepcional. Dicho lo dicho. Ahora vamos, ya vista la diferencia entre error esencial, error accidental, con sus matices. ¿Qué clases de error de tipo tenemos? Existe varias terminologías, existen diferentes sistematizaciones propuestas por la doctrina. Vamos a ver, vamos a tratar de ordenarlo de la forma más simple posible. Una primera clase de error habla de error en la persona o en el objeto. Error en la persona o en el objeto.
in persona vel objeto. En términos prácticos, este error en la mayoría de los casos es irrelevante. O sea, dicho de otra manera, a efectos prácticos, es la forma más característica de error accidental. Dicho de otra manera, el error acerca de la identidad del sujeto pasivo o del objeto no va a venir a alterar el carácter doloso del hecho. Repito, el error acerca de la identidad del sujeto pasivo o del objeto no altera el carácter doloso del hecho. ¿Qué más da que tú querías matar a tu vecino y en vez de matar al vecino mataste a Sebastián, que está aquí conmigo allá con la filmación? Mataste a un ser humano. A eso se refiere el error en la persona o en el objeto. Pero existe una excepción. A propósito de las circunstancias calificantes, volvamos por favor al artículo 1, inciso primero del Código Penal. No es lo mismo si tú crees estar matando a tu papá y en realidad mataste al vecino. Ahí sí, esta clase de error es ¿qué es el código? El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso, no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad. Acá está el ejemplo que estoy dando del parricidio, pero sí aquellas que la atenúen. En fácil, si tú creías estar matando a tu papá y en realidad mataste al vecino, te beneficia. No es un error en la identidad del sujeto pasivo irrelevante, es relevante. Y lo mismo, la otra forma en que está redactada el artículo: si tú crees estar matando al vecino y en realidad matas a tu papá, ese error no te agrava la responsabilidad. ¿Se entendió? Artículo 1, inciso 3 del Código Penal. Veamos otra clase de error, el error en el curso causal. Los autores le llaman dolus generalis, también le llaman dolo de Weber. Dolus generalis, dolo de Weber, este es el llamado error en el curso causal. El conocimiento referido a la relación de causalidad basta con que apunte a sus rasgos esenciales. Repito, el conocimiento referido a la relación de causalidad basta con que apunte a sus rasgos esenciales. Es decir, no piensa en la práctica, en la realidad, en lo cotidiano. No es posible prever todas las particularidades del hecho. Entonces basta con el rasgo esencial. ¿Qué significa el dolo de Weber? Significa que el autor cree haber conseguido el resultado, no siendo así en realidad. Vamos al artículo 74. Agarro a combo aquí a Cevita y yo creo haberlo matado. Agarro mi autito, me lo llevo al cerro y lo tiro por el acantilado y resulta que el Seba muere producto de un golpe en la cabeza en la caída y no por la golpiza previa. Ese es el dolo de Weber. Yo estaba convencido que estaba tirando por el acantilado a un muerto cuando en realidad estaba tirando a una persona inconsciente, viva. Entonces, significa el dolo de Weber que el autor cree haber conseguido el resultado. Yo estaba convencido que había matado a Sebastián, pero estaba vivo. ¿Cuál es la
solución, según la mayoría, un concurso real del artículo 74. ¿En qué sentido? Habría una frustración del acto querido más un cuasi delito del resultado real. O sea, un homicidio simple, frustrado, en concurso con un cuasi delito de homicidio. O si yo quería darle un palizón, porque ahí ya el ejemplo se nos enreda. Yo no, en el momento quería darle un palizón y chuta, parece que lo maté. ¿Qué hago con el cuerpo? Lo tiro por el acantilado. Ya, entonces, si eso se puede comprobar, habría entonces un concurso real entre una digamos gravísima. Le pegué con un botellazo en la cara y lo deforme, que ese sería el acto querido en concurso real, o sea, más el cuasi delito de homicidio. El Seba se muere golpe en la cabeza en la caída al acantilado. ¿Por qué llega a esta solución la doctrina? Recordemos uno de los principios legítimos, el jus puniendi estatal, el principio de culpabilidad. El hecho te es atribuible por tu dolo o culpa. Entonces, ¿cuál sería la razón? Habría que respetar el principio de culpabilidad. Se violaría este principio si se estima un único delito doloso consumado. Acuérdate que la imputación subjetiva debe ser atribuida a cada sujeto por su propio dolo o culpa. Ese sería el razonamiento. Otra clase de error, el aberratio ictus. También error en el golpe. Aberratio ictus o error en el golpe. Se trata de una desviación en el golpe. ¿Qué recorcholis es eso? El ejemplo de manual. Vamos de cacería con Sebastián. Lo tengo aquí en todas mis clases presenciales. Tengo de casero a un alumno con Sebastián y contigo mirándome ahí en el video. Ya, y como no sé tu nombre, alumno virtual, bueno, voy con Sebastián de cacería y resulta que nos está yendo mal. Estamos queriendo cazar jabalíes con un jamón. Bueno, se me pierde Sebastián. Nos dividimos el terreno, se me pierde Sebastián. Yo voy agachado, de repente siento, disparo. Y no era un jabalí. Adivina quién maté. A Sebastián. Ese es el error en el golpe. Entonces, analicemos. Si el objeto, porque acá veamos cuáles son los bienes jurídicos en juego. Si el objeto es desigual, según la mayoría no hay problema. El objeto es desigual, pues yo pensaba estar matando a un chancho y terminé matando a un ser humano. El objeto es desigual. Entonces, si el objeto es desigual, no habría problema. Volvemos a la regla del error en el curso causal, es decir, habría un concurso real. ¿Entre qué? Entre una tentativa o frustración, mejor dicho, ¿cierto? Del delito doloso, del hecho querido, más el delito efectivamente realizado, que sería el cuasi delito. Entonces habría, si quieres, una frustración de delito de daño, o si hay ley especial, estoy cazando en época de veda, de infracción hasta ley especial.
más el cuasi delito chuta. Terminé matando a mi compañero de cacería. Pero si el objeto es igual, bueno, otros autores dicen, frente a lo que yo acabo de plantear, al objeto desigual, y me atrevería a decir que en la mayoría, que la solución no sería lo que acabo de decir, sino que la de el artículo 75, es decir, un concurso medial, habría un solo hecho y se castigaría por el resultado más grave. ¿Y cuáles serían los resultados? La tentativa del acto querido y el delito imprudente, que sería el hecho punible efectivamente realizado. Bueno, el problema es que no está regulado en la ley, no hay una regulación expresa en la ley. Entonces, por eso llegamos a estas discusiones, y para efectos de estas clases lo importante es que el alumno tenga cierta claridad en cuáles son las discusiones y preparando su teoría del caso que pueda acreditar la que más le convenga para resolver el conflicto, naturalmente con argumentos dogmáticos. Ahora, si el objeto es el mismo, estábamos de cacería, una cacería bien enferma, estábamos cazando seres humanos, vuelvo aquí a meter a Sebastián, y resulta que en vez de matar al ser humano que andábamos persiguiendo, mato a otro. ¿Ya? Volvemos al tema del error accidental. Según la mayoría sería completamente irrelevante. Este sería, repito, la misma solución del error in objeto vel persona, un error accidental irrelevante, pero hay doctrina que dice no, es más garantista hablar de que la solución sería la del dolus generalis, y ahí habría que hacer una distinción. ¿Cuál es esa distinción? Si el resultado efectivo no es previsible, y tampoco evitable, aplicando al artículo 74, la regla del concurso real, habría una frustración del acto querido más el cuasi delito del cuasi delito referido al resultado real obtenido. Ya. ¿Qué dice otra postura? Si el resultado efectivo es previsible y evitable, habría un dolo eventual. ¿Cómo? Volvemos a aplicar el artículo 74 y habría entonces una frustración del acto querido más un delito doloso consumado del resultado real, en esta lógica del dolo eventual. Volviendo, según la mayoría sería irrelevante, sería un error accidental irrelevante en la misma lógica del error in objeto vel persona. Para cerrar esta cápsula, una referencia al error acerca de los presupuestos fácticos de una causal de justificación. No está tratado en la ley chilena, desgraciadamente. Esto es lo que en doctrina se llaman las justificantes putativas. ¿Qué significa? El autor sabe lo que hace, pero por error en la apreciación de los hechos no advierte que está justificado. En ejemplo, te fuiste de farra, eres mujeriego, tu mujer te dio una última oportunidad después de 500 que te ha dado, y no encuentras nada mejor que volverte a irte de farra y te sacan una foto en la discoteca donde estás cortejando a otra mujer, le estás dando un beso
y te sacan una foto de alguien que te conoce por WhatsApp, se la mandan a tu mujer y ya entra en un estado de ofuscación, de rabia, y estamos hablando ya de palabras mayores, y te das cuenta que te sacan la foto, te vas a tu casa y no sé, vives a media hora del lugar. Tu mujer apaga las luces, espera detrás de la puerta, ella siente que se mueve la puerta con un uslero, un bate. Entra una persona, ella le pega en la cabeza a matar y resulta que golpe mortal y no era nada. ¿Te acuerdas de Canitró mujeriego? Era un ladrón que venía con una pistola, con un cuchillo, y el golpe mortal y el ladrón muere. ¿Qué es eso? ¿Cómo califica jurídicamente eso? Hay una tremenda discusión. Vamos a volver a esto en las causales de justificación, pero ¿qué es lo que me interesa ahora? Es un error sobre un presupuesto de hecho acerca de una causal de justificación. ¿Qué es lo que la mujer conoce y quiere? Que está matando a su pareja, infiel, borracho, etc. Y no te metas en la culpabilidad, que la ofuscación, que la no exigibilidad, no. Estamos hablando del error sobre el presupuesto de hecho, la causal de justificación. Ella conoce y sabe que está matando y resulta que lo hizo amparada en una causal de justificación. No nos metamos todavía en la discusión del aspecto subjetivo, si la persona tiene que conocer que está actuando en estado de justificación. Esa es otra discusión que no es el caso ahora. ¿Qué es lo que me interesa ahora? ¿Es un error sobre el presupuesto de hecho una causal de justificación? Conocía y sabía que el arma era mortal, conocía y sabía que venía un ser humano, y resulta que era un ladrón que la venía no a matar a ella. El ladrón quería robar, pero estaba dispuesto a matar para conseguir su objetivo. Hay una agresión ilegítima por parte del ladrón. Tú dices, no, momentito, venía con una pistola o con un arma. Hay una defensa racional. O sea, ¿es racional defenderse con un uslero frente a un arma? Por supuesto. Y hay falta de provocación suficiente por parte del sujeto que se defiende también. Entonces, te dejo planteado ahí. Bueno, en principio, eso sería un error de prohibición. Olvídate de la clasificación, que error de hecho, error de derecho, del derecho privado. No. En materia penal todos los errores son normativos. Porque acuérdate que los tipos penales tienen elementos descriptivos y elementos normativos. ¿A qué nos estamos refiriendo ahora? En principio un error de prohibición, porque es un error acerca de la autorización. Pero ¿cuál es el problema? Y con esto terminamos esta cápsula. El problema es que no está regulado en la ley chilena, por lo tanto tienes que tú pensar cuál es el error más beneficioso. Todavía no hemos visto el error de prohibición y vimos cuál era el efecto del error de tipo. Incluso en este caso podría eximir. ¿Por qué? Porque cualquiera en su lugar se habría podido equivocar. Con esto cerramos esta cápsula y pasamos al elemento volitivo del dolo.